Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, hay harto tema dando vuelta y queríamos partir primero que nada con los temas que tienen que ver con la fragmentación de la oposición. ¿Qué posibilidades había de que se pudieran establecer primarias para poder generar algún tipo de criterio común a la hora de escoger candidatos en las próximas elecciones? ¿Cómo ve esa posibilidad todavía, Matías? Sí, la verdad es que la Democracia Cristiana ha hecho un llamado público, lo mismo que Convergencia Democrática, especialmente Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, el Partido Radical, a poder hacer primarias en todas las comunas. Recordemos que el plazo para inscribir las primarias vence ahora a fin de mes, entonces es fundamental poder llegar a un acuerdo para poder tener primarias legales. Peleamos tanto para poder tener primarias legales con financiamiento público, porque de lo contrario, bueno, se le va a regalar a Chile Vamos, a la derecha, una gran cantidad de comunas en todo el país y la dispersión los va a ayudar, porque recordemos, a diferencia de la elección presidencial, no hay segunda vuelta ni en la elección de alcaldes ni en la elección de gobernadores regionales. Ya, ¿y qué tanta viabilidad puede haber para eso? Sí. Ayer había una reunión, Fernando, con los presidentes de partido. No tengo información clara de qué ocurrió con eso, pero bueno, yo espero que se llegue a un acuerdo, ¿no? Para generar un equilibrio también en el país, un contrapeso a lo que es el poder del gobierno. Yo creo que es muy importante poder tener la posibilidad que la gente determine en cada una de las comunas cuál es el candidato, alcalde, alcaldesa que más lo identifica y se pueda enfrentar ese proceso de manera unitaria. Yo creo que vamos a hacer el esfuerzo hasta el final, está toda la voluntad por parte de la Democracia Cristiana. Mañana nosotros tenemos la Junta Nacional del Partido, se va a ratificar ese criterio y espero que sea exitoso. Ahora, en materia de candidaturas presidenciales, diputado, ha empezado a pasar algo que no era tan difícil de deducir, creo yo, cuando no hay un debate serio de ideas puestos arriba de la mesa, generalmente es sustituido por la presencia de figuras importantes que puedan encabezar un proceso y de alguna manera la falta de conversación sobre temas comunes deriva en tratar de encontrar a un líder o una lideresa que eventualmente pueda guiar. Y han habido muchísimos que se han presentado, que han dicho que están disponibles desde en su propio partido, Alberto Undurraga, Jimena Rincón, José Miguel Insulza, en el Partido Socialista, Daniel Jadwe en el Comunista, en fin. ¿Cómo ve usted una primaria de esas posibilidades, de esas características, donde son más pocos y por lo tanto se podrían concentrar mejor las fuerzas ahí? Sí, yo creo que la tarea del día, el plebiscito del 25 de octubre, la convención constitucional, invitar a la gente a votar. Lamentablemente ayer no pudimos aprobar la reforma constitucional que habíamos aprobado en nuestra Comisión de Constitución para permitir excepcionalmente el voto no presencial regulado por el CERVEL para todas las personas que tienen riesgo de propagación del COVID. Y después, tú tienes razón, yo creo que lo primero es establecer una propuesta programática y también el tema constitucional. Desde luego, estamos trabajando con la Comisión Constitucional del partido. Hoy día tenemos una reunión para eso, donde está Patricio Zapata, donde está Gabriel Jordán, María Cristina Escudero, que formó parte de la mesa técnica por la nueva Constitución. Yo creo que lo primero son las propuestas programáticas. Y yo celebro que haya liderazgos como el de Alberto Undurraga, que fue un destacado ministro de Obras Públicas del gobierno de la presidenta Bachelet, exalcalde de Maipú. Nadie daba un peso por él cuando fue candidato la primera vez, sacó más del 50% de los votos.
Lo mismo Jimena Rincón, quien ha planteado sin ningún matiz su disposición a ser candidata, ha enfrentado muy buenos procesos electorales en Maule, en su región. Yo creo que el hecho de que esos liderazgos estén disponibles y poder establecer una propuesta programática es bueno. Y ver con qué otras fuerzas políticas podemos converger en la idea. Yo siento que hay un electorado que está esperando que surja el liderazgo en la centroizquierda, en el mundo demócrata cristiano, socialdemócrata. Qué bueno lo de la candidatura de Araldo Muñoz. Yo creo que hay un tremendo liderazgo muy bien valorado en las encuestas. Óscar Landerreche, el Partido Socialista, José Miguel Insulza. Yo creo que liderazgos hay. Falta un poco creerse el cuento, dejar de ver las encuestas y los matinales un rato y concentrarse en la propuesta programática. Y yo creo que la plataforma constitucional va a ser un muy buen insumo para eso. Estamos conversando con el diputado demócrata cristiano Matías Walker. Matías, siempre de un tiempo a esta parte, a pesar de que en algún momento dado fueron gobiernos juntos, digamos, se plantea si en esas primarias debieran estar incluidos también los eventuales candidatos de partidos que, en algún momento dado fueron de alguna manera pacto común y que hoy día ya no están. Me estoy refiriendo básicamente al Partido Comunista y a la irrupción del Frente Amplio, que eventualmente también podría ser parte de una primaria. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Es factible o mejor con algunos que ya se conocen más y no tanto con quienes hay recelo todavía por el último pacto en el gobierno segundo de la presidenta Bachelet? A ver, lo mismo más factible con el Frente Amplio que con el Partido Comunista. La verdad es que con el Frente Amplio hemos trabajado bien en el Congreso. Yo particularmente en la Comisión de Constitución he tenido una buena coordinación con Gabriel Boric, por ejemplo. Hemos sacado adelante la agenda de infancia, con Pamela Giles también, que ya no es parte del Frente Amplio, el Partido Humanista, y también con diputadas del Partido Comunista. Estamos trabajando con Camila Vallejo, con Carol Cariola, la posibilidad de revisar un impuesto a los altos patrimonios, pero nos complica mucho el doble estándar del Partido Comunista en materia de violación de derechos humanos. Yo creo que fue un error garrafal la declaración del Partido Comunista atacando el informe de Naciones Unidas y defendiendo a Maduro. Es cierto que tanto Camila Vallejo, la Carmen Gietz, como también Daniel Jadwe expresaron después algo distinto y me parece bien. Pero esta idea de Daniel Jadwe de vamos todos a una primaria y el programa que gana es el programa de todos, no me parece. Porque yo creo que al revés, tenemos que converger en una propuesta programática común muy amplia que pueda reencantar a un electorado de centro, de clase media, que votó por el no, por Elwin, por Frey, por Lagos, por Bachelet, y que cruzó el río en la segunda vuelta presidencial y votó por Piñera. Y ese es el electorado que tenemos que reencantar. Y me da la impresión de que Daniel Jadwe no es el líder que necesitamos para eso. Necesitamos líderes que unan a la oposición para unir a Chile. Y todas las declaraciones que yo le escucho a Jadwe son en contra de la democracia cristiana, en contra del Frente Amplio. Es un líder muy disruptivo y yo creo que Chile va a quedar con una situación muy compleja en mitad de esta crisis humanitaria que estamos enfrentando con la pandemia, y necesitamos líderes que convoquen y no que de alguna manera dividan a la oposición y dividan al país. Esa es mi impresión, por lo menos. Ahora, ahí usted expresó, diputado, una frase que me parece curiosa, se la quiero preguntar. Usted dijo, fue un error del Partido Comunista no condenar. ¿Por qué va a ser un error plantear lo que se piensa? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Falsificar su apreciación respecto del proceso y decir algo más suave o más benigno para que, no sé, eventualmente se pudiera dar una posibilidad de compañía con otros partidos políticos? Yo tengo la impresión de que lo que los partidos tienen que hacer es decir exactamente lo que piensan respecto de los fenómenos. Y si es que eso fue lo que hizo el PC, bueno, podrá ser total y absolutamente contrario y uno podrá tomar las disposiciones que correspondan, pero no es un error, es sinceridad nomás. Probablemente, y me imagino que las deliberaciones y las discusiones ahí
tiene que haber sido muy fuerte. El Partido Comunista tiene una virtud, que es que no ventila sus discusiones hacia afuera, hacia los medios de comunicación. Pero me imagino que no ha sido fácil esa discusión, sobre todo después de que Camila Vallejo había condenado con mucha convicción las violaciones a los derechos humanos, respaldado el informe de Naciones Unidas, y después esta declaración central del Partido Comunista, que además es un partido muy jerarquizado y centralizado, lo sabemos, finalmente dice todo lo contrario. Defiende la dictadura de Maduro y ataca el informe de Naciones Unidas. Bueno, eso reafirma lo que estoy diciendo. Yo creo que es muy importante no sumar por sumar, sino que sumar con una propuesta programática común que tenga sustento, que se haga cargo de los desafíos del Chile actual. Cuando a la gente le preguntan en la encuesta CADEM con qué país se identifica y dicen, bueno, con Nueva Zelanda, con Australia, yo creo que nos da indicios de lo que la gente en nuestro país espera, ¿no? Un país que pueda seguir o volver a crecer económicamente, pero que al mismo tiempo genere protección social, sobre todo en materia de seguridad social, sobre todo en materia de salud, avanzar hacia un seguro universal de salud. Nosotros tenemos una propuesta programática de mayor solidaridad en materia de pensiones que ha liderado Carolina Goitia en el Senado. ¿Cuál es la respuesta a la derecha? Subirle el IVA a los más pobres para financiar esas pensiones. Bueno, ahí están las grandes diferencias y por eso yo digo que hay que centrarse en los contenidos. O sea, si lo entendí bien, diputado, usted estaría llano a invocar la posibilidad de una primaria con la oposición, incluso muy amplia, siempre y cuando convergieran todos en un proyecto programático común. Lo entendí así, ¿estoy en lo correcto? Yo creo que no hay que discriminar a priori a nadie. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio. Es decir, mira, a ver, esta es la propuesta programática de la democracia cristiana construida junto con los independientes, esta es la del Partido Socialista. Veamos en qué podemos converger. Ahora, yo veo muy difícil, tras esta declaración, donde no hay un compromiso claro del Partido Comunista con el valor universal de los derechos humanos, converger en una propuesta programática común, porque ¿cuál deberá ser la base de esa propuesta? Es decir, bueno, el valor universal de los derechos humanos, el valor intrínseco de la democracia. Y yo veo muy difícil converger con algo de esa naturaleza con el Partido Comunista. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la elección presidencial con la elección de gobernadores regionales y la elección de alcalde? Que hay segunda vuelta. Entonces, bueno, ahí no es tan dramático el poder tener distintas opciones en primera vuelta. Yo sí creo que la democracia cristiana deberá hacer un gran esfuerzo, por lo menos converger con los partidos de Convergencia Democrática, el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD en una primaria para llevar un candidato o candidata a primera vuelta. Yo siento que no podemos condenar a los electores a tener que optar entre Lavín y Jadwe, además que ninguno de ellos marca más de 7 puntos en la encuesta. Yo creo que hay una gran mayoría de ciudadanos que está esperando otras opciones que sean más convocantes. Estamos conversando con el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. En otro tema, Matías Walker, ya se planteó la idea de un segundo retiro del 10% de las AFP. En la discusión para el primer retiro, bueno, hubo de todo, digamos, desde que nos íbamos a transformar en un país bananero hasta que esto era un desastre. Y aparentemente, según lo que han dicho las propias autoridades de gobierno, este primer 10% le dio un empujón incluso a la economía, como lo dijo el ministro del sector en algún momento dado. Este segundo 10%, ¿cuáles son las características de esta posibilidad y qué tanta agua hay en la piscina del Congreso para poder implementarlo, Matías? Sí, efectivamente, con el primer retiro del 10%, Fernando, no se incendió Chile, como dijo Evelyn Matei, y también sirvió para amortiguar la recesión económica, como finalmente lo tuvieron que reconocer los mismos economistas que dijeron que incluso los fondos de pensiones no iban a tener recursos disponibles para poder responder a este retiro del 10%. Son 4 proyectos, son 4 temas distintos, los que se han planteado y los que hemos puesto en discusión. Yo los he puesto en discusión como presidente de la comisión a petición de los diputados que han impulsado estos proyectos.
Está el proyecto de la diputada Pamela Giles, que propone un segundo retiro del 10%. Está el proyecto del diputado Marco Ilavaca, que yo también suscribí, que permite a personas que tengan diagnosticada una enfermedad terminal poder retirar también sus fondos provisionales. A propósito de un fallo reciente, ustedes lo vieron, de la Corte de Apelaciones de Talca. Lo que pasa es que estos fallos después son todos revocados por la Corte Suprema. Pero ojo que la Corte Suprema nos ha hecho un llamado a nosotros como legisladores de establecer una excepcionalidad. Bueno, fue la ministra del Trabajo, María José Saldívar, y manifestó su acuerdo a que personas con enfermedades terminales, diagnosticadas, enfermedades catastróficas, puedan retirar sus fondos. Yo creo que en ese proyecto podemos avanzar muy rápido. Está el proyecto de Vlado Mirosevic y de Alejandro Bernales para que se permita que los tribunales de familia puedan ordenar, aunque sin que se pida el retiro de fondos por parte de los afiliados, su retención para pagar deuda alimenticia deudada. Aún hay 87.000 deudores de pensiones alimenticias que podrían retirar sus fondos y con cargo a eso poder pagar esas pensiones alimenticias deudadas. Y hay otros proyectos que hemos presentado también, uno de Fernando Mesa y la propia Pamela Giles, para quienes tienen renta vitalicia, que obviamente por no estar afiliado a una AFP tiene una modalidad distinta, con una compañía de seguros no pudieron retirar parte de su pensión. Es un tema más complejo, como tú sabes, en las rentas vitalicias uno le entrega un fondo, una compañía de seguros para que lo transformen en una renta vitalicia, pero ese proyecto se declaró admisible porque si es con cargo al afiliado se puede discutir. ¿Y qué es lo que le hemos dicho al gobierno, Fernando, respecto al segundo retiro del 10%? Claro, el gobierno se opone. Pero le hemos dicho al gobierno, bueno, ¿cuál es su propuesta? Porque en octubre va a surgir una cuestión muy compleja, Fernando. Se termina el ingreso familiar de emergencia. La última cuota del ingreso familiar de emergencia se paga en octubre. Y favorece sobre todo a las familias más vulnerables. Bueno, ¿qué va a pasar después? Si lo que debería haber hecho el gobierno cuando renovó la declaración de estado de catástrofe por la pandemia es anunciar el mismo día que renovaba el ingreso familiar de emergencia, que enviaba un proyecto al Congreso, eso todavía no ha ocurrido. Nosotros propusimos una renta universal de emergencia, todos los partidos de oposición, el 28 de octubre, para el 90% de la población, para cubrir toda la clase media, para que la gente pudiera quedarse en sus casas cumpliendo las medidas sanitarias. Sabemos lo que pasó después. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, yo creo que la palabra la tiene el gobierno también. Yo creo que el gobierno cometió un error, Fernando, en la discusión del primer retiro, que fue tomar palco, amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional, decir que esto era imposible, que no se iba a poder implementar. Ocurrió todo lo contrario. Ahora el gobierno tiene que asumir una actitud mucho más activa y presentar una propuesta. Así como cuando planteamos el impuesto a las personas de alto patrimonio por única vez, el ministro de Hacienda dijo que era una mala idea. Bueno, le dijimos al ministro cuál es su propuesta. Y el ministro está preparando una propuesta, entiendo, para terminar con muchas exenciones tributarias, con muchos beneficios que tienen quienes tributan bajo renta presunta, donde se puede obtener también mucha recaudación. Eso es lo que esperamos del gobierno, que haga una propuesta. Sí, es interesante todo lo que ha contado respecto de cómo se dieron las condiciones para que se pudiera materializar el primer 10% de las AFP. Y ahí hay un punto, diputado, que es súper importante, que en algún momento dado un grupo bastante importante de parlamentarios de la coalición de gobierno entiende que aparentemente no va a haber ninguna otra alternativa mejor que este 10% y pone sus votos a disposición de sacar y retirar este 10%. ¿Hay discusión al respecto hoy día sobre una segunda posibilidad de sacar? ¿Hay también conversaciones con parlamentarios y qué tan posible es que se pueda volver a repetir esa misma votación? Claro, porque lo que ocurrió aquella vez es que los parlamentarios de Chile Vamos esperaron hasta última hora cuál iba a ser el alcance de esta propuesta del bono de clase media y del préstamo blando a la clase media. Y finalmente se dieron cuenta que tenía un efecto muy acotado, como finalmente ocurrió.
con mucha letra chica, y finalmente el universo de beneficiarios fue mucho menor respecto de esos beneficios, y por eso terminamos aprobando el primer retiro del 10% con 2/3 del Senado y 3/4 partes de la Cámara de Diputados. Y muchos parlamentarios de Chile Vamos, ayer hasta Diego Chalper lo decía, bueno, si no hay una propuesta del gobierno concreta respecto del IFE, y también de aumentar el IFE, el universo del IFE a la clase media, nosotros estamos dispuestos a considerar esta posibilidad, que no es lo ideal, Fernando. Yo sé que el último recurso tiene que ser siempre pedirle a los trabajadores o darles la libertad, porque nadie está obligado de recurrir a sus fondos provisionales, pero cuando la gente está desesperada, cuando la gente no tiene ingresos, cuando muchas familias chilenas siguen en cuarentena, cuando hay cientos de miles de mujeres que salieron del mercado laboral y que va a ser muy difícil que se puedan reincorporar, bueno, está esta alternativa que sabemos que se puede poner a disposición de los afiliados en cualquier momento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los afiliados que tenían menor cantidad de fondos, ahí las cifras oscilan, algunos dicen 2 millones, 3 millones, ya no van a poder retirar porque ya retiraron todo. Por eso es tan importante renovar el ingreso familiar de emergencia. Por eso es tan importante que el Senado pueda llegar a un acuerdo en la discusión de fondo, que es la reforma previsional, donde nosotros hemos propuesto que el 6% de cotización adicional vaya a solidaridad, porque tenemos que hacernos cargo de los cientos de miles de pensionados que jubilaron bajo pésimas condiciones bajo el sistema de AFP, y que tenemos que darle la libertad a la gente también de optar por otras instituciones y entidades, incluyendo públicas, donde puedan seguir cotizando. Ahora, ahí planteó usted, diputado, un punto bien importante, que es el que en el primer retiro del 10%, sin duda, todos los afiliados que quisieran retirar ese 10% podían hacerlo porque tenían algo de entrada, por muy menguada que sea, digamos. Pero en esta segunda pasada, ya básicamente van a ser personas que tengan otro estatus de ingreso económico y hayan podido generar las condiciones para tener todavía fondos. Desde ese punto de vista, ¿cómo quedan aquellos que probablemente más lo necesitan o lo necesitarían, pero que ya no tienen los recursos porque se los sacaron la primera vez? Efectivamente, y por eso hemos vuelto a la propuesta de la renta universal de emergencia, porque permite darle un ingreso a esos sectores más vulnerables. Muchos de ellos ya sacaron su 10% y sacaron el mínimo, ¿no es cierto?, 1 millón de pesos, o retiraron la totalidad de los fondos que tenían en sus cuentas de AFP, y tenemos que generarle un ingreso. Lo que pasa es que también hay una clase media, y probablemente muchos están escuchando Radio La Clave que también lo ha pasado muy mal, que todavía tiene ahorros en la AFP. Estoy pensando en los dentistas, en tantas personas que no han podido trabajar estos meses. ¿Para qué hablar de los que tienen furgones escolares? Bueno, las pymes de servicios. Yo pienso en la región de Coquimbo, todos los pescadores de Peñuelas que tienen restaurantes, los pequeños operadores turísticos del Valle del Elqui. Son profesionales, son microempresarios que no han tenido ingresos todo este tiempo. Entonces, ahí es muy importante cuál va a ser la propuesta del gobierno. Y lo que yo he dicho, y reitero, si las respuestas no vienen del gobierno, tendrán que venir nuevamente del Congreso. Pero yo espero que el gobierno esta vez asuma una actitud distinta. ¿Ha visto señales de eso? ¿Hay conversaciones? ¿Los llaman? ¿Conversan más que la vez anterior, por lo menos, o no? No, para serte franco, Fernando, no hemos recibido señales muy concretas de parte del ministro de Hacienda ni de la ministra del Trabajo respecto a renovar el ingreso familiar de emergencia. Entiendo que sí, los parlamentarios de Chile Vamos le han planteado al gobierno lo mismo, que ellos van a evaluar el segundo retiro en función de si hay otras propuestas concretas para la clase media, para los sectores más vulnerables, para los microempresarios, y espero que el gobierno tenga una reacción. Yo sé que el ministro de Hacienda va a hacer una propuesta en materia tributaria, y eso me parece bien, que espero que vaya por el lado
determinar las exenciones. Espero que el paro de los camioneros no lo haya hecho dudar en entregar una propuesta, porque creo que es muy importante, necesitamos más recaudación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Matías Walker, usted ha mencionado ya varias veces el otro proyecto que está dando vueltas ahí, que es el proyecto que se ha denominado coloquialmente del impuesto por una sola vez a los súper ricos. ¿Qué tal avanza ese proyecto? ¿Sigue teniendo un rechazo frontal del gobierno y de los parlamentarios de Chile Vamos, o se ha abierto tal cual como eventualmente pasó con el 10% de la AFP, que fue un bloqueo primero y después una apertura en la medida que no había alternativa? Sí, no, el gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos se han mostrado bastante renuentes a establecer un impuesto a los altos patrimonios por única vez. Nosotros tuvimos una primera discusión hace 2 semanas con los constitucionalistas. Fue bien interesante, estuvo Patricio Zapata, Arturo Fernandoá, la profesora Galdame de la Universidad de Chile. Hubo distintas visiones porque lo primero que tenemos que discutir, Fernando, es si se puede, vía reforma constitucional, mediante un artículo transitorio, establecer un impuesto, aunque sea transitorio por única vez, porque sabemos que la regla general es que la iniciativa en materia de impuestos la tiene el presidente mediante proyectos de ley. Pero lo que planteaba Patricio Zapata, por ejemplo, es que decía que se puede hacer vía reforma constitucional, solo que requiere un quórum mayor de 2/3 porque afecta el derecho de propiedad. La profesora Galdame decía no, que se puede hacer porque el legislador, mientras mantenga su poder constituyente, puede regular vía 3/5 derechos constitucionales a través de una disposición transitoria. Otros, como Arturo Fernandoá, señalan que no es posible ni con 2/3 hacerlo y que siempre tiene que respetarse la iniciativa exclusiva del presidente. Bueno, la cosa es que el presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Diego Paulsen, que es diputado gobierno de Renovación Nacional, declaró admisible este proyecto, así que lo estamos discutiendo en la Comisión de Constitución y vamos a escuchar probablemente la próxima sesión a tributaristas, queremos escuchar a economistas, la CUT nos ha pedido hacer un planteamiento, probablemente vamos a escuchar a la CPC también y vamos a tomar una definición y vamos a ver cuál es la propuesta que hace el gobierno. Yo creo que es muy importante que el gobierno no se limite a criticar estas alternativas, sino que pueda hacer una propuesta. Matías Walker, en esta verdadera fiebre de búsqueda de candidatos presidenciales, donde ya hemos hablado al principio de la cantidad que hay, incluso tu nombre apareció dando vueltas. ¿Eso qué es un canto de sirena o es algo que puede ser sólido? No, la verdad es que yo tengo los pies bien puestos en la tierra. Agradezco la valoración que han hecho muchos parlamentarios del rol que nos ha tocado jugar en la Comisión de Constitución, primero en el acuerdo por la nueva Constitución, después la paridad, ahora con el retiro del 10%. Yo creo que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se ha transformado en un espacio donde hemos podido generar oposición, hemos hecho contrapeso al gobierno, hemos levantado iniciativas ciudadanas. Pero no, yo soy súper realista, Fernando, no me paso películas, sé que me falta más experiencia. Hoy día mi compromiso está con la región de Coquimbo, algunos nos han planteado la posibilidad de ser candidato a senador el próximo año. Jorge Pizarro no puede ir a la reelección por el proyecto del límite de la reelección, así que no es una alternativa que yo considere seriamente en este momento. Matías Walker, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, Fernando. Que le vaya bien. Adiós.